Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a retomar el tema de la carta. Ustedes ya habíamos iniciado pues con los elementos de la carta. Hoy vamos a recordar. Recuerden que la carta es un documento de comunicación más que todo en el ámbito empresarial. Eso es en cuanto a la carta comercial, pues. Pero nosotros también podemos estar hablando de cartas para otro sentido, para escribir a una amistad, saludar a algún familiar, etcétera. Ya entonces, la carta más que todo es una comunicación escrita. Bien, en el ámbito comercial, la carta, dependiendo del contenido, vamos a estar encontrando diferentes tipos de cartas, es decir, carta de cotización, carta de reclamo, carta de solicitud. Entonces hay diferentes tipos de cartas dependiendo del contenido, es decir, de lo que dice la carta. Bien, la carta tiene varios partes. Las partes de la carta, esta parte que estoy señalando aquí es el membrete. Ese membrete lleva los datos de inscripción de la empresa, como les estuve indicando en la clase, la última clase que nos vimos. Esos datos de la empresa nos indican de que la carta es legítima, pues sale de una empresa. Vemos también el lugar y la fecha. Siempre vamos a estar redactando en el lugar vamos a estar diciendo, vamos a estar escribiendo el lugar donde estamos redactando. Eso va separado por coma de la fecha. Después de la fecha no se coloca punto, ¿ya? Luego, después de la fecha aparecen los datos del destinatario, es decir, a quién le va a llegar esa carta. En este caso ponemos el trato social, si es ingeniero, doctor, licenciado, ¿ya? Ponemos el nombre y el apellido. En la segunda línea ponemos la dirección, a dónde va dirigido, ¿ya? Por ejemplo, estaba dirigida a Constructora Palo Alto, Penonomé, ¿ya? Entonces, esos son los datos del destinatario. Ponemos en su despacho, ¿ya? En su despacho, las abreviaturas en su despacho, ¿ya? O en sus manos. Recuerden que la carta debe tener una formalidad, debemos cuidar los márgenes. Ven que aquí no estoy escribiendo, no se ha redactado debajo de los márgenes, todo está alineado, ¿no? Entonces, si yo voy a poner abreviaturas en su despacho o en sus manos, todo debe estar alineado. Si esta es mi línea, yo debo poner aquí y la D acá donde terminó esta palabra, ¿ya? Entonces, pongo la S en el medio. Bien, entonces en este caso es una carta solicitud porque hay una actividad donde ustedes deben redactar una carta de cotización. ¿Ya? Entonces en esa carta de cotización, ella tiene su estructura, ¿ya? Bien, entonces recuerden que la cotización es la pide un cliente para saber más o menos cuánto le va a costar, pues, los materiales, los productos o el servicio. Bien, entonces aquí la cotización por lo general se hace en un esquema, no es un contenido redactado por párrafos, sino que se presenta como en una tabla, un escuadro, un esquema, donde vemos que hay varias columnas, hay una columna de unidad, la otra donde se describe el producto, el precio unitario, el precio total, ¿ya? Y se saca, como quien dice, la cuenta de cuánto es el valor que se debe pagar. Ya aquí se está cotizando un cielo raso de PVC. El valor es este, el precio total de esos 20 cielo raso es de 53,80. Hay 2 tanques de pintura látex. El precio unitario es 59,99 y el precio total de los 2 tanques sería 119,98. Y un taladro percutor de wall, el precio unitario sería 2,49. El precio total quedaría en 2,49. El subtotal es 423,77. En este caso no se le aplicó el UTBMS. La cotización en sí sale por 423. Ya, este es el cuerpo de la carta. Recuerden que de acuerdo al cuerpo de la carta es el tipo de la carta. Se va a llamar si es cotización, solicitud, etcétera. Entonces, se cierra la cotización. Esta cotización es válida por 15 días, ¿ya? Y se despide atentamente
esta es la firma, la antefirma es cuando uno imprime, ya, antes de imprimir escribe el nombre de la persona que hizo la cotización y de qué departamento está, de qué departamento corresponde, ya, de la empresa. Bien, hablando un poquito más sobre los datos del membrete, este es el logotipo. Recuerden que el logotipo es lo que representa la empresa. Tenemos el nombre, siempre el nombre debe resaltar, eso es lo que estuvimos viendo en clases. El eslogan, aparecen los datos de inscripción de la empresa como registro único. Recuerden que el registro único es de la persona, pues por lo general es la cédula de la persona que inscribió la empresa, pues quien quiso tener la empresa, el dueño de la empresa, y el dígito verificador es el que te dan cuando uno está registrando la empresa, ¿ya? Entonces se pone ahí también va la dirección, donde está ubicado el negocio, la empresa, el proyecto, y los contactos, más que todo los números de teléfono, y hay muchas veces que se pone en el correo electrónico. Entonces, ese es el membrete que es una carta membretada, ¿no? Para dar la credibilidad de que eso salió de esa empresa. Muchas veces esos membretes aparecen también en las facturas, ¿ya? Entonces, mi nombre de la empresa es Ferretería NR. Y aquí vemos la carta, una carta de cotización, donde vemos el membrete. El membrete no ocupa mucho espacio en la hoja, si acaso 1 pulgada, así que cuando ustedes vayan a redactar el membrete, es hacia arriba, ¿ya? 1 pulgada allí pegado al inicio de la hoja, ¿ya? Vemos acá, debajo del membrete, el lugar y la fecha. El lugar y la fecha puede venir de este lado o se puede alinear acá de este lado, ¿ya? Eso es el estilo de la empresa, el estilo del negocio, el estilo del redactor, o puede parecer. A mí siempre me gusta ponerla de este lado, del centro hacia la derecha, ¿ya? Lo demás sí va a estar alineado, los datos destinatarios siempre va a ir alineado hacia acá y lo demás hacia acá,